Sean todos bienvenidos al tercer video de esta serie basada en el escrito de Antonio Escotado, Historia General de las Drogas. En el primer video analizamos el uso que hacían las primeras civilizaciones de las plantas psicoactivas, mientras que en el segundo nos hemos concentrado en la concepción y en la regulación del consumo de drogas durante la Edad Media. Por ende, para ser coherentes y respetuosos del orden cronológico, hoy nos corresponde retomar desde la Edad Moderna y vamos a avanzar hacia comienzos del siglo XX para que podamos analizar el uso, la concepción y la regulación de las drogas, pero ya no en manos del clero, como fue el video anterior, sino esta vez en manos de los estados modernos. La verdad es grande y prevalecerá si queda librada a sí misma. Es el antagonista adecuado y suficiente del error, y nada tiene que temer con el conflicto con él si no es despojada por interposición humana de sus armas naturales, la libre argumentación y el debate. Al comenzar la era moderna, los reyes empiezan a apoyar causas relacionadas con la justicia social o con la libertad, y lo apoyan en algunos casos de manera abierta y en otros de manera encubierta. Recordemos que la nobleza y el clero hasta ese momento todavía mantenían cierta influencia, cierto poder dentro del orden político. Por ende, las monarquías negocian con ellos el hecho de mantener sus privilegios, pero en un marco donde quien ocupe el trono, es decir, el rey, era básicamente la identificación o la encarnación del Estado. Es importante entender que las personas empiezan a perder su confianza en las instituciones que estaban vigentes hasta ese momento. Y es que los reyes soñaban básicamente con una forma de poder perpetua en el tiempo, de manera vitalicia, mientras que en el espíritu del pueblo de ese entonces habitaba la semilla del Renacimiento, es decir, germinaba esta idea de la república moderna, basándose en la razón, es decir, en la capacidad del hombre para realizar un libre examen de las cosas y de las causas, y entre cuyas premisas estaba el hecho de acabar con cualquier acción punitiva por parte del Estado hacia aquellos comportamientos que sean considerados heterodoxos. Recordemos que en la Edad Media uno de los principales hechos históricos estaba relacionado con los juicios para quienes practicaban la brujería. Y lo cierto es que en el Renacimiento surge la crítica racionalista que va quitándole legitimidad a esos juicios que no se basaban en la razón bajo ningún aspecto, y poco a poco quienes empezaban a consumir las plantas psicoactivas eran los intelectuales. Los países donde se estableció la reforma protestante eran países que adoptaban actitudes de mayor tolerancia. Sin embargo, y aunque sea contradictorio, tenemos que mencionar que ha sido justamente en estos países protestantes donde la persecución hacia las brujas se ha hecho no solo más duradera, sino más sangrienta. Y es que en este lugar necesitaba el orden eclesiástico establecer, es decir, echar raíces culturalmente. El mundo en la Edad Media estaba basado básicamente en el honor y en la confianza de que el sujeto que nacía se iba a adherir, iba a aceptar el destino que estaba escrito en su propia cuna, es decir, de acuerdo a la clase social en la que uno naciera, era la clase social en la que probablemente iba a morir. Y esto empieza a echarse por el suelo cuando se genera cierta tendencia a la movilidad social. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. En este contexto ocurren dos grandes revoluciones. Por un lado la Revolución Americana y por otro lado la Revolución Francesa. Ambas, en su concepción, en su origen, lo que buscaban era básicamente establecer una serie de garantías jurídicas que limiten el poder del Estado, que le impidan al poder político, en definitiva, perseguir o someter a la sociedad por cuestiones morales. El derecho positivo es más peligroso para la justicia cuanto más manipule la ignorancia del pueblo. A partir de este momento surge algo de suma importancia, y es que solamente se consideran actos punibles aquellos que realice una persona para perjudicar a otra persona o a su patrimonio, ¿sí? De esta manera ya
la condena no se establecía para aquel que desacataba la orden de un rey que era elegido por gracia divina, sino que se empezaban a condenar aquellos actos que eran un perjuicio para los demás ciudadanos. El procedimiento jurídico ahora ya no se centraba en el hecho de querer confirmar un testimonio que se hacía de manera secreta y que en muchos casos se hacía también de manera remunerada, es decir, pagada. Ahora lo que se buscaba era demostrar los hechos de una manera indiscutible, con lo cual obtenemos nuestra principal diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna, que es el cambio de la presunción de culpa en una persona a la famosa y legítima presunción de inocencia. Al fin descansaré y veré el amanecer de un universo agradecido. Otra diferencia fundamental es que ahora los jueces ya no eran representantes de una fe en específico, sino que más bien eran mediadores laicos de una colectividad de hombres libres. Por ende, todo su trabajo, toda su labor debía realizarse sin prejuicios. Nuestros gobernantes no tienen autoridad sobre los derechos naturales, salvo que se los hayamos cedido. Pero los derechos de conciencia nunca se los cedimos, nunca podríamos, pues cada cual responde de ellos ante su Dios. Los poderes legítimos del gobierno solo se extienden a los actos que lesionan a otros. Todos estos cambios en el sistema político y en el sistema judicial de alguna manera nos ayudan a entender que nuevamente las drogas pasan a ser irrelevantes en el plano legal, es decir, no tenían importancia en el plano normativo. Y esto es fundamental porque recordemos, en el primer video Antonio Escotado menciona el caso de las bacanales y en el segundo video Antonio Escotado menciona toda la cacería de brujas. Y básicamente la conclusión del autor es la siguiente, que el derecho debe existir únicamente para ceñirse a la justicia, defender lo que es justo. Cuando el derecho positivo intenta imponer la virtud, para este autor el desastre es inminente y tenemos hechos históricos que lo respaldan. Las cosas como son. China, que no era la superpotencia que es hoy en día, en ese momento tenía una estructura económica bastante arcaica, basada básicamente en el trueque, y que encima tenía ciertas prohibiciones por parte de las dinastías que lo gobernaron, que básicamente prohibían el intercambio de bienes que fuesen perecederos. La dinastía Yuan fue la primera en establecer prohibiciones, prohibió el aguardiente. La dinastía Ming fue la segunda y esta se encarga de prohibir el tabaco, mientras que la dinastía Manchú, la tercera y última, establece la prohibición de un bien perecedero que ya hemos mencionado en anteriores videos, que es el opio. De hecho, fue el emperador Manchú Yongzheng quien prohíbe por primera vez en el año 1729 fumar opio bajo la pena de estrangulamiento, aunque no prohibió, por ejemplo, el hecho del cultivo de la adormidera o el consumo del opio de manera oral por parte de los campesinos. Sin embargo, esas prohibiciones no tardarían en llegar. En el año 1793 es el emperador Jia Qing quien termina prohibiendo el cultivo de la adormidera en China y además prohíbe también la importación de opio. El problema estaba en que la población no reduce su consumo y por ende lo único que este emperador aumenta es el contrabando. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Hasta ese momento nadie consideraba que el opio pudiese producir algún efecto teológicamente sospechoso o que tuviese algún efecto esclavizador sobre el alma o sobre el cuerpo. Más bien era la droga de los pudientes, no la droga de los pobres. Y el único problema que había con el consumo del opio y al que había que prestar mucha atención era a la correcta y adecuada dosificación del mismo. De hecho, entre los personajes que consumían opio tenemos a Pedro el Grande, a las casas reales de Suecia y Dinamarca, a Catalina de Rusia, a Federico II de Prusia, a María Teresa de Austria, a Luis XIV, a Luis XV, Luis XVI y a Guillermo III de Inglaterra. El opio hace el don de sueños agradables, libera del miedo, del hambre y el dolor.
y asegura al que lo consume regularmente puntualidad, tranquilidad de espíritu, presencia de alma, rapidez en los negocios, seguridad en sí mismo, esplendidez, control de espíritu, valor, desprecio por los peligros, cordialidad, fuerza para soportar viajes y trabajos, satisfacción, paz de conciencia e imparcialidad. Millones de personas pueden confirmar mi testimonio. Con el auge del liberalismo como una ideología política, como una tendencia más, empieza a librarse una batalla entre la razón y la costumbre, donde empieza a ganar terreno esta idea de que el gobierno deseable es el mínimo o el que menos gobierna. De hecho, Jefferson plantea que el gobierno debe establecer o sancionar leyes para protegernos de los otros y no de nosotros mismos. En medio de todas las revoluciones políticas, tecnológicas y económicas, empiezan a ganar mucha importancia las drogas que tenían cierto efecto sobre el ánimo de las personas. Y es que quedaba atrás la lucha por la supervivencia, la lucha por el día a día. Problema resuelto. Y poco a poco empiezan a gestarse, a ganar terreno, otros tipos de problemas ya de carácter interno. Y uno nuevo empieza. Desde las primeras civilizaciones hasta comienzos del siglo XIX, el ser humano se había servido de fármacos en estado impuro, es decir, accedía a las drogas mediante la utilización de plantas. Sin embargo, el avance científico y tecnológico produce que a partir del siglo XIX el ser humano descubra y comience a utilizar fármacos en estado puro. Todo esto se da en una sucesión de alcaloides que comienza con la morfina en el año 1806 para seguir con la codeína en 1832 y que era capaz de inducir sedación, analgesia y cierta euforia, la atropina en el año 1833, la cafeína en 1841, la famosa cocaína en 1860, la heroína en 1883, la mescalina en 1896, entre otras. La química orgánica, en pocas palabras, es la responsable de expandir y de facilitar el acceso a las drogas. Y lo que se empieza a perseguir desde este punto en adelante es un conjunto de psicofármacos que sean cada vez más sutiles, pero más efectivos a la hora de modular las emociones y la conciencia de las personas. No preguntes, solo acósalo. El opio, que era una droga natural, fue suplantada por el consumo de morfina, que más temprano que tarde acabó por mostrar que todas las personas que lo consumían mostraban una pronta y rápida adictividad a este fármaco. En cambio, la heroína quedó fuera de la legislación tanto americana como legislaciones internacionales, pero en un principio, y se debía a que tenía un extraordinario efecto tranquilizante y analgésico. Y es que durante un cuarto de siglo la venta de la heroína fue libre. Recién entra en fiscalización internacional en el año 1925, acompañada de otras drogas como por ejemplo el cáñamo, el opio, la morfina y la cocaína. El cloroformo era una sustancia con mayor adictividad que el alcohol y encima con efectos mucho peores, como por ejemplo la debilidad física y mental, los vómitos, los dolores de panza, el insomnio, la irritabilidad o la pérdida del impulso sexual. Al igual que el éter, que era una droga más que nada extendida en los sectores altos de la sociedad, pero que se consumían sobre todo ante casos de depresión. El cloroformo y el éter no son mencionados por casualidad o por capricho de Antonio Escotado, sino que él las menciona justamente porque dice que son dos de las sustancias más estupefacientes que el hombre haya creado y que sin embargo no son tratadas como tal en ninguna de las legislaciones. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? La planta de coca no era vista como un narcótico, como un fármaco, sino más bien como un elemento nutritivo. En cambio, la cocaína sí era tratada como un narcótico, como un fármaco, algo muy similar al caso del café, porque el café como bebida era tomada como un alimento, mientras que la cafeína ya entraba dentro de la categoría de fármaco. Acá nos vamos a detener en un caso especial, y es que en el año 1909 el American Food Journal menciona que había en Estados Unidos
solamente 69 bebidas registradas que tengan en mayor o en menor proporción cocaína. En cambio, había muchísimas más bebidas que tenían extractos de coca, es decir, de la planta de coca. Y acá vamos a analizar una de las bebidas más populares de hoy en día, que es la bebida Coca-Cola, que estaba entre esas 69 registradas, pero que había cambiado recientemente su composición de cocaína por la cafeína. El origen de la Coca-Cola lo vamos a encontrar en un boticario de Georgia, J.S. Pemberton, que vendía en su tienda un licor pensado básicamente para el dolor de cabeza o con fines tónicos, es decir, una bebida vendida a título de medicamento. En el año 1885, Pemberton registra su bebida especificando que ésta contenía extractos de coca. Sin embargo, cuando empiezan a alzarse las voces pidiendo la ley seca, es decir, prohibir todo el alcohol, esta bebida rápidamente suprime el alcohol que contenía y empieza a reemplazarlo por extracto de nuez de cola, lo cual contenía cafeína y además le añade esencias de agrios para realzar el gusto que había perdido en el cambio de ingredientes. Luego se suplantó el agua por agua gasificada y se vendió la patente a Griggs Candler, fundador de la Coca-Cola Company, que como ya habíamos mencionado hace unos segundos atrás, en el año 1909 suplantó la cocaína por la cafeína. Algunos doctores observaron en los consumidores de Coca-Cola que en un principio la empezaban a consumir de manera esporádica, pero que en la mayoría de los casos siempre acababan consumiendo grandes cantidades de Coca-Cola por mero y puro placer, sin necesidad de hacerlo. Para los médicos del siglo XIX, aquellos a los que hoy nosotros llamamos víctimas de las drogas, en realidad eran víctimas de sí mismos, víctimas de su propia conciencia, y decían que no había forma de curarlos privándolos del consumo de los fármacos, sino que la forma correcta era hacer que estas personas se acepten como son y que analicen de manera crítica lo que en ellas había de inadmisible para el resto de la sociedad, de manera tal que pudiesen transformarlo y mejorarse. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Antonio Escotado menciona que tratar de abordar la adicción con remedios externos es algo inútil, debido a que la voluntad es interior y si la voluntad no acepta la cura, entonces sorteará cualquier obstáculo externo que se le presente. De esta manera, Antonio Escotado concluye que la desintoxicación solamente es posible cuando el sujeto la desea, de manera verdadera o espontánea, pero siempre naciendo de su propia voluntad. De esta manera, Escotado plantea que todo intento de curar la adicción sin el consentimiento del paciente acaba en un inevitable fracaso, porque el sujeto va a buscar inevitablemente el consumo de la droga de manera desesperada y a cualquier precio, o va a sustituir la droga de la que le privaron por otra, de la cual va a abusar en la misma medida, porque dice él que el problema está en su conciencia, como mencionamos en un principio. Cuando el problema es interno, cualquier remedio externo resulta inútil. Tienes razón lo que dice. En el año 1620 desembarcan en Massachusetts los Pilgrims o peregrinos, que eran básicamente puritanos y como puritanos caracterizados básicamente por la severidad con la que ellos vivían sus creencias y sus costumbres, lo que los llevaba muchas veces a ejercer prácticas que en Europa, en este momento de la historia que estamos analizando, ya se veían como algo del pasado. Sin embargo, más precisamente en Salem, Massachusetts, eran cosa del presente, y estamos hablando de procesos contra las brujas. A los peregrinos les importaba penetrar e imponerse en la conciencia de los individuos, porque a ellos, en definitiva, lo que perseguían, lo que les motivaba, era el hecho de conservar el orden moral y las costumbres de la sociedad. Tal es así que en el año 1650 se redacta el Código de Connecticut, en el cual se regula el consumo de alcohol por persona y se prohíbe el consumo de tabaco. ¡Por un demonio, lo que faltaba!
Benjamin Rush fue un médico estadounidense considerado por muchos como fundador de la psiquiatría y considerado por Antonio Escotado como el que se encargó de reemplazar la figura del sacerdote por la figura del médico. Y él dice que esto es así porque ahora ya no era el cura quien debía proteger al pueblo de los vicios, sino que quien debía proteger a las personas de los vicios era el médico y su herramienta eran las políticas prohibicionistas. Aparece entonces en Estados Unidos la distinción entre pobreza culpable y pobreza no culpable. Básicamente, las personas más necesitadas eran ayudadas hasta ese momento mediante un sistema de caridad basada en la iniciativa privada. No obstante, el gobierno considera que eso, en lugar de reducir la pobreza, la aumenta, y se suplanta ese sistema por una ayuda institucional que tenía como finalidad lograr la inserción de las personas en el mercado laboral. A partir de este punto, en Estados Unidos se empieza una nueva política, la política de internar a todos aquellos que se desvíen socialmente. Y esto ya no incluía solamente al pobre, al disminuido o al enfermo, sino que empieza a incluir a los ebrios, a los extravagantes, a los huérfanos, a los adolescentes que están desarraigados o, por ejemplo, a los considerados o etiquetados como locos y a los ancianos. Por eso, a partir de este momento en la historia y hacia adelante, Estados Unidos empieza la financiación y la construcción de reformatorios, de manicomios y de asilos públicos. Ante este sistema empiezan a surgir varias injusticias. Por ejemplo, el hecho de que los obreros debían mantener con sus impuestos a los presos en las cárceles, y estos presos que trabajaban y producían determinados bienes los vendían en el mismo mercado que todas las empresas, pero ellos con beneficios lo vendían a un precio inferior a la mitad. La gente terminaba comprando los productos de las cárceles en lugar del producto de las empresas, y por eso muchas de ellas terminan en la quiebra. Por lo tanto, muchos obreros libres que mantenían a los presos con sus impuestos terminaron quedando sin trabajo. ¿Acaso no lo viste venir? En 1869 se funda el Partido Prohibicionista de los Estados Unidos, que empieza a influir sobre varios senadores y que tenía el apoyo de una enorme cantidad de políticos que temían a aquellas personas que consumían alcohol. Y por esa razón, debido a motivos políticos, se establece un nexo causal que decía que la infelicidad y que la delincuencia estaba relacionada con el consumo de alcohol. Pensar correcto es lo que hago. Y así caemos en una de las mayores desgracias y tragedias de la humanidad, y es que el hombre, lenta pero progresivamente, empieza a admitir que no es capaz de cuidar autónomamente de su salud y por ende delega esa gestión en el Estado. En otras palabras, la religión de la Edad Media empieza a reemplazarse por un respeto hacia la medicina y la farmacia científica. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! En el año 1850 en Estados Unidos se produce una gran inmigración producto de que se había abolido la esclavitud. Por lo tanto, la mano de obra barata y sufrida que se obtenía a partir de las poblaciones afroamericanas ahora había que conseguirla en otro sector. Y por eso se produce la gran inmigración de chinos a Estados Unidos debido a la desastrosa situación que se vivía en China. Cualquier otro contexto era preferible y deseable para estos nuevos habitantes del suelo americano. Sin embargo, cuando los chinos empiezan a acomodarse en América del Norte y empiezan a mejorar su situación económica, se dan cuenta que todavía había varios obstáculos a vencer. Entre ellos, los prejuicios religiosos, los prejuicios sociales y los prejuicios raciales. No siempre se trata de dinero, Spider-Man. El opio, que era una droga que se asociaba principalmente al pueblo chino, también era consumido, como lo mencionamos al principio del video, por aquellos sectores de alto poder adquisitivo y también por los sectores obreros. Sin embargo, debido al vínculo con el pueblo chino, en el año 1914 y básicamente basándose en prejuicios, el opio sufre su primer norma restrictiva. Y como mencionamos anteriormente,
muchos de los obreros de Estados Unidos eran chinos. Para ellos el consumo de opio no era nada del otro mundo, sino algo acorde a sus costumbres. Pero para muchos de los trabajadores norteamericanos sí se volvió una nueva opción preferible al alcohol o a los licores, debido a que económicamente era mucho más rentable comprar opio. Sin embargo, con el tiempo el opio se volvió más que nada un elemento de estigmatización hacia el sector obrero. Antonio Escotado dice que si nosotros hacemos un mal análisis de una situación, va a ser imposible que encontremos una solución. En definitiva, un buen análisis nos permite hallar soluciones. Un mal análisis nos impide llegar a soluciones. Y el problema está en que nosotros hacemos un mal análisis respecto al consumo de las drogas, porque él dice que la mayoría de la gente se plantea como si fuesen víctimas o esclavos de una droga, pero que ellos no lo desean. Entonces eliminan su intención dentro de todo ese proceso. Y él dice que sin intención no hay responsabilidad. Sin responsabilidad no podemos ser libres, y por eso buscamos siempre que otros solucionen los problemas por nosotros, en lugar de volvernos artífices de nuestro propio destino. En pocas palabras, él dice que una persona que quiere solucionar sus problemas con las drogas debe tener una voluntad fuerte y debe asumir las riendas de su destino y no presentarse como víctima. Obviamente no es algo que se solucione solo, sino que necesita de la ayuda de los demás, pero que no podemos quitar el componente individual a la hora de solucionar este problema. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Sin mucho más que decir, les agradezco que hayan visto el video hasta el final. Les agradecería como siempre el hecho de que puedan dejar su comentario, que puedan dejar el like, de que se suscriban al canal para estar atento cuando suba un nuevo video, y sobre todo que lo puedan compartir si es que han encontrado interesante lo que se ha tratado en este video. Nos quedan 2 partes más y finalizaríamos esta serie que hemos titulado, como su propio autor lo ha hecho, Historia General de las Drogas, de Antonio Escotado. Y en el próximo video vamos a estar analizando algo interesantísimo, y es cómo la cruzada contra las drogas pasa de ser algo nacional a ser algo internacional. Sin mucho más que decir, me despido.